Vamos a hablar un poquito de fútbol, que ya toca, que ya va tocando, y vamos a poner el foco en este vídeo sobre dos figuras que a mi modo de ver pueden ser muy importantes en lo que resta de temporada. Trent Alexander-Arnold, Fede Valverde. Ha nacido una sociedad que puede ser vital, puede ser clave para Álvaro Arbeloa, una sociedad que no tuvo la suerte de tener, por ejemplo, Carlo Ancelotti el año pasado, donde tuvo que tirar de parches, de jugadores cambiados de posición y de alineaciones un poquito estrambóticas para el partido contra el Atlético de Madrid en octavos de final de la Champions, para la eliminatoria contra el Arsenal en los cuartos de final de la Champions. Vamos a tocar otra tecla, la tecla del fútbol, que me apetece. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ayer en el directo post partido que hicimos después de ese Benfica 0 Real Madrid 1, intenté dar alguna pincelada sobre lo que para mí puede ser esa pareja Trent Alexander-Arnold, Fede Valverde, que a falta de ver los más partidos y sobre todo ante rivales de más exigencia, considero que se complementan bastante bien, ¿no? Porque Fede Valverde es un tipo que trabaja muy bien en el tema defensivo, que es un tipo sacrificado, que creo que está capacitado para cubrir bien la espalda de Trent, que es quizás su mayor lunar, el de Trent Alexander-Arnold, esos valores a la espalda, esos centros laterales o esas jugadas en las que le pueden pillar un poquito a contrapié, un poquito fuera de sitio. Creo que Fede Valverde en ese sentido puede ser muy importante en las vigilancias y luego Trent, al contrario, ¿no? En el tema de salida de balón supone un alivio para Fede Valverde. Al final, el uruguayo en ese sentido va a tener menos responsabilidades, va a tener a un socio que tiene una facilidad insultante para sacar el balón jugado desde atrás, y luego la capacidad asociativa que vimos entre los dos en el Estadio de la Luz a mí me llamó la atención y he querido desarrollar un poquito más esta opinión, esta pincelada que di ayer y apoyarme en temas o datos o alineaciones, etcétera, que tuvimos el año pasado en los partidos de Champions como contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano o luego la eliminatoria completa contra el Arsenal en el Emirates y también en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el Metropolitano, en un partido que acabó 1-0 y se decidió por penaltis, el Real Madrid jugó en defensa, lo estáis viendo ya en pantalla, con Fede Valverde de lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Asensio y Rüdiger en la pareja de centrales. Por delante de Fede Valverde estaba Rodrigo Goes. Aquí el problema, punto número uno, es que Fede Valverde jugó fuera de sitio y mira que Fede Valverde como lateral ha funcionado siempre muy bien y que luego Rodrigo, bueno, pues es Rodrigo, que durante mucho tiempo, la temporada pasada, no se estaba entrenando en la película y que evidentemente en banda derecha no ha sido un jugador con demasiado peso, ni en el aspecto defensivo, ni en el aspecto de la elaboración y por desgracia tampoco luego en el aspecto ofensivo, porque ha marcado muy poquitos goles en los últimos 2 años con el Real Madrid. Ahí Carlo Ancelotti, pues ya lo sabemos, Carvajal estaba lesionado todavía, no se atrevía con ningún jugador de la cantera, tampoco podía mover muchas posiciones en el centro de la defensa porque el club le había dejado cojo en ese sentido y, bueno, le tocaba tirar de Fede Valverde como lateral derecho. ¿Qué pasó en la eliminatoria famosa contra el Arsenal? Bueno, pues en el partido de ida, que el Real Madrid pierde por 3-0, si recordáis, Carlo Ancelotti pone a Valverde y David Zálava en los laterales. De hecho, David Zálava, aquí lo tenéis, jugó los 80 primeros minutos y fue sustituido por Fran García. Mantuvo lo de Raúl Asensio y Rüdiger respecto al partido anterior y por delante de Fede Valverde, Rodrigo, que evidentemente no se enteró de la película. Otro día más, tenías que quitar a un jugador del centro del campo para ponerlo de lateral y luego lo peor que hizo Ancelotti, que ahí así que me pilló un poquito a mí a contrapié, fue lo de David Zálava. Poner a un tipo como David Zálava de lateral titular ante Bukayo Saka y ante uno de los rivales más en forma del viejo continente, pues fue pegarse un tiro en el pie. ¿Qué pasó en el choque de vuelta? Donde el Real Madrid se jugaba remontar ese 3-0 para poder acudir a las semifinales de la Copa de Europa. Bueno, pues que Carlo Ancelotti en ese momento tiró de Lucas Vázquez de lateral derecho, David Zálava repitió en el lateral izquierdo, en este caso David Zálava jugó una horita y ya bastante duro fue verle jugar una hora al bueno de David Zálava. Es verdad que aquí Fede Valverde ya pasó al centro del campo en un doble pivote con Tchouaméni, pero por delante estaba Rodrigo en esa banda derecha en otro día en el que no se enteró una vez más
De nada, claro. Lucas Vázquez, que es extremo, de lateral derecho, sabiendo las lagunas de Lucas Vázquez. David Álava, que ya lleva tiempo de central, pues se convierte en lateral izquierdo cuando hemos visto ya muchas veces que ya no está para el fútbol de élite. Con eso se puso a jugar Carlo Ancelotti los cuartos de final de la Copa de Europa. Yo no sé si el Real Madrid va a llegar a los cuartos de final de la Copa de Europa este año. Quiero pensar que sí que va a llegar mínimo a los octavos de final de la Copa de Europa. En los octavos de final de la Copa de Europa, Carlo Ancelotti puso a Fede Valverde de lateral y en muchos momentos de la temporada puso a Camavinga en el otro lateral. Aquí tiene una ventaja Arbeloa que creo que puede ser un salto de calidad importante para el Real Madrid en los partidos grandes. ¿Por qué? Porque para empezar tienes un lateral que es un lateral especialista, o sea, es un tipo que ya conoce la posición, que ha jugado toda la vida ahí, ha tenido algunos escarceos en un momento dado como interior que no ha salido muy bien, incluso un poquito más adelante haciendo doble lateral con otro futbolista siendo el compañero más atrasado, pero lo normal en Trent Alexander-Arnold toda su carrera es ser lateral o en defensa de tres carrilero. Esa posición ya te permite, o la figura de Trent Alexander-Arnold te permite no tener que tirar de parches, te permite no tener que poner a un jugador fuera de posición, porque yo siempre digo lo mismo, cuando tú pones a un jugador fuera de posición, tú pierdes dos posiciones. Pierdes, en el caso de Fede Valverde, al centrocampista Valverde, porque lo sacas de posición, y pierdes al lateral, porque tienes que convertir a Valverde en el lateral. Ese regreso, o sea, esa irrupción, de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid, con todo lo que hemos hablado que está dentro del lote Trent, le genera ventajas y luego la posibilidad de que el 11 sea mucho más coherente. ¿Por qué? Porque además justo por delante juega Fede Valverde. Y Fede Valverde es un tipo que, como hemos explicado anteriormente, creo que se complementa muy bien con Trent. Creo que los lunares de uno quedan bien cubiertos por las virtudes de otro y porque al final son dos jugadores que visto lo visto son muy distintos. Fede Valverde es mucho más de potencia, mucho más de trabajo, sacrificio, un tipo mucho más rápido. Trent es un tipo mucho más elegante, de buen pie, con buena salida desde atrás, y creo que en ese sentido los dos pueden hacerlo muy bien. Y además la sensación que yo tengo es que van a jugar siempre juntos en esa posición, salvo que Trent por problemas físicos no pueda estar en algunos partidos, o Fede Valverde, sanciones, etcétera, etcétera. Digo que van a jugar juntos, que se me entienda. Me refiero a que en los partidos grandes el Real Madrid se va a dibujar con un 11 en el que hay dos figuras que están clarísimas, el lateral derecho y el que va a jugar por delante del lateral derecho. Y volvemos a lo sucedido la temporada pasada. Tú la temporada pasada te vas contra el Arsenal con Lucas Vázquez, David Álava o Fede Valverde, David Álava. Y siempre, en ambos casos, con Rodrigo por delante, haciendo de cuarto centrocampista en ese 4-4-2 del que tiraba siempre Carlo Ancelotti cuando venían baldadas. Claro, tú ahora vas a pasar de Fede Valverde, David Álava o Lucas Vázquez, David Álava más Rodrigo por delante a una defensa Trent Alexander-Arnold Carreras como laterales, que es bastante más potente que lo que había el año pasado, y por delante siempre Fede Valverde. Ya veremos el caso de Camavinga, que yo creo que va a jugar muchos minutos por delante de Álvaro Carreras en esa zona del centro del campo, pero habrá otros momentos en los que Camavinga no juegue y tendrá que tirar a Álvaro Arbeloa de otro tipo de futbolista, sobre todo si cambia el dibujo a un 4-3-3. Pero creo que este salto, el que te da Trent, el que te da la sociedad Trent, Fede Valverde, el que te da por el otro lado Carreras, que te permite no tener que dudar entre Fran García, Mendy, Álava y la posibilidad de Camavinga, al Real Madrid le debe ayudar para ser más competitivo, para tener mucho más empaque y para que veamos, por ejemplo, días como el de ayer en Lisboa, donde el equipo apenas sufre, donde el equipo es más coherente, donde el equipo encuentra salidas en esa banda derecha donde antes casi no las tenía y donde el equipo empieza a tener ciertas amenazas en los costados que el año pasado apenas podía disfrutar, por mucho que Fede Valverde, cuando era titular en la banda derecha, lateral, hiciera buenos encuentros. Así que aquí tenéis el análisis. Me fío mucho de esa pareja Trent-Fede Valverde y, por supuesto, el otro lateral, Álvaro Carreras, que creo, a mi modo de ver, le da un salto de calidad al equipo que Álvaro Arbeloa lo puede utilizar para ir un poquito hacia arriba. Sigo viendo al Madrid lejísimos de poder competir contra los grandes de Europa, pero tiene más cositas, más materia prima esta temporada, a mi modo de ver, que la anterior. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.